y yo sé que a mucha gente le da curiosidad esa oleada migratoria. Yo viví en un monte hasta los 12 años, tipo los tiempos de los indígenas, que policías, no sé, otras personas que estaban ahí encargadas de que nadie pasara, y tú veías a tu mamá, a tu tía, dale, hola. Los varones que cogieran medicina no tenían que pasar el servicio militar. En el canal yo vivía en pareja. Pasó. Ya le he hecho unos cuantos videos sobre cómo ha cambiado mi vida en Uruguay, cómo es mi vida en Uruguay, las cosas que he descubierto acá, todo relacionado con mi vida en Uruguay, pero la verdad es que saben muy poco de mi vida en Cuba y por qué es que me sorprenden tanto las cosas en Uruguay. Así que en este video quiero contarles un poco más acerca de cómo es mi vida en Cuba o cómo fue mi vida durante 25 años en Cuba, dónde nací, dónde viví, con quién viví, dónde estudié y qué estudié, este tipo de cosas y otros detallitos que quizás muchos de ustedes no sepan y les gustaría saber. Entonces ahora sí, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, mientras hago este video voy a ir reproduciendo algunas imágenes de Camagüey acá detrás de la laptop para que las personas que son nuevas en el canal, ¿qué pasó? Lo que voy a contar es mi vida en Cuba durante esos 25 años, o sea, hasta el 2022 que yo viví en Cuba. Vengo de una familia muy humilde. En mi casa éramos 10 personas y solamente había un cuarto. A veces no teníamos que comer. No, es broma. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Yo soy de un municipio en Cuba que se llama Florida, que pertenece a la provincia de Camagüey. Yo no nací en el mismo Florida, yo no me crié en el mismo Florida como tal. Yo viví en un monte hasta los 12 años. En Cuba le decimos monte al campo. Yo soy de un monte o un campo llamado La Jagua o también conocido como la Loma de Urabo. Yo vivía en una finca que no había más casas. O sea, cuando yo era pequeño vivía allí en esa casa con mi papá, con mi mamá y con mi abuela. Como ustedes saben, yo tengo una relación muy cercana con mi abuela desde bien pequeñito, desde prácticamente que nací. Entonces yo vivía en esas fincas rodeados de vacas, de caballos, de chivos, de carneros, de pollos, de guineos, todo tipo de animales, tierra, sembrados. Esa fue mi vida, esa fue mi infancia, arriba de un caballo, arriba de las matas, trepado como cualquier niño de campo. La primaria la hice en una escuelita rural. Una escuelita rural es una escuelita pequeña de un pueblito, como en este caso, que yo no sé cuál es la población de ese pueblo, pero no debe llegar ni a 2000 personas, capaz 3000, no sé, quizás estoy diciendo mucho en aquel entonces, ahora deben haber muchas menos personas porque ya nadie quiere ni vivir en el campo en Cuba. Pero yo estudié en una escuelita rural donde, por ejemplo, en mi grado recuerdo que éramos 3 varones y una niña. O sea, éramos 4 niños en el mismo grado para toda la escuela. Madera, con el techo creo que era de guano. No recuerdo bien si era de guano o de teja, pero creo que era de guano. Esa escuelita rural solamente se hacía hasta 4º grado. 5º y 6º grado tenía 10 y 11 años. O sea, era un niñito. Yo me tuve que ir becado para una escuela que era en Florida como tal, que era para niños del campo donde no había esos grados. Entonces yo me fui becado para esa escuela con esa edad pequeñito, que se me dio bien. Yo nunca fui de los niños estos que se les, ¿sabe? Cuando se separan de la familia, llora, grita, patalea. No, yo no. Esa etapa de primaria, pero el 5º y 6º grado fue, ¿sabe? Como que algo nuevo para mí también, porque ya yo salí del monte, del campo, para ya estar en la ciudad, que bueno, es Florida, no es tampoco la gran ciudad, pero era totalmente diferente al monte en el que yo vivía. Quiero decirle que estoy muy agradecido con todas las personas que se han unido al canal, las personas que me están siguiendo. Muchas gracias, ya somos casi 4000 personas y solamente quería decirles que me ayuden a llegar a los 5000 suscriptores, al menos de que se acabe este año, que es la meta que tengo, al menos llegar en este 2024 a los 5000 suscriptores. Pero ustedes ayúdenme, sé que hay muchos que ven los videos pero no se suscriben, pero eso no cuesta nada, es ahí apretar donde dice suscribirse y ya está. Eso me ayuda muchísimo. Ya luego, cuando iba a comenzar la secundaria, tenía que seguir becado igual porque en el pueblo donde yo vivía no había escuela secundaria. ¿Qué hizo mi papá? Mi papá compró una casa para mí y para mi abuela. Ya mis padres estaban divorciados en ese tiempo, porque claro, mis padres mantienen buena relación ya en Florida como tal, cerca incluso de una secundaria, para que yo y mi abuela nos mudáramos para allí. Y entonces allí fue como que ya comenzó otra vida para mí. Vivía con mi abuela, solamente con mi abuela. La secundaria me quedaba bastante cerca. Por si alguien de Florida está viendo, yo estudié en la Farabundo Martí. Comencé a ir al campo, pero pocas veces. O sea, iba los fines de semana, cuando tenía vacaciones o algo así. En la secundaria conocí los que hoy por hoy son mis mejores amigos de más años.
mi mejor amigo, dos mejores amigas, que somos ese grupito de 4 que venimos desde la secundaria, que o sea, es una amistad de más de 15 años y que se mantiene intacta hasta el día de hoy, que bueno, me han visto en foto con ellos seguramente. En Cuba todo responde al Estado, todo es propiedad, por así decirlo, del Estado. Por ejemplo, la educación, la salud, todo pertenece al Estado, no hay instituciones privadas. La salud en Cuba es pública, a pesar de que no tiene nada, es pública. Y la educación también pasa lo mismo, no hay escuelas privadas. En Cuba la secundaria es séptimo, octavo y noveno grado. O sea, entras a la secundaria, bueno, yo entré con 12 años y salí con 14. Cuando uno está al terminar el noveno grado, uno puede optar por diferentes opciones de carreras, por así decirlo, que serían carreras técnicas o estudiar en el preuniversitario, que es, entonces ahí optarías después por una carrera universitaria. Ahora, para entrar al preuniversitario no es que yo quiero entrar y ya. Hacen un escalafón por notas, según las notas que tú tuviste durante los 3 años de secundaria. Y dicen, no sé, hay 100 preuniversitarios. Bueno, los primeros 100 que optaron por el preuniversitario van. Yo quería hacer una carrera universitaria. Entonces estuve entre los primeros escalafones que podían acceder al preuniversitario. 10º, 11º y 12 grados. Entré con 15 años y salí del preuniversitario con 17, pero no tengo muchas anécdotas interesantes de contar del preuniversitario, la verdad. En 12 grados existe también la cuestión de que puedes optar por terminar el 12 grados, irte para tu casa y hacer lo que te dé la gana, o terminar el 12 grados y seguir y prepararte entonces para las pruebas de ingreso. Las pruebas de ingreso son pruebas que hacen en Cuba para optar entonces por una carrera universitaria. Son español, literatura, matemática e historia de Cuba. Entonces hacen un examen que por lo general es bastante fuerte el examen. Y obviamente también ahí vuelven a hacer un escalafón. Pedí en primera opción medicina, pero no es que ya por yo aprobar los exámenes me van a dar medicina ya porque sí, porque la aprobé. No, no, no. Hacen igual un escalafón según el recorrido y según la nota que obtuviste en las pruebas de ingreso. Y ahí es como te otorgan la carrera. Entonces yo pedí medicina en primera opción y fueron, no sé, un número determinado de plazas de medicina para el municipio de Florida, pero esa cantidad de plazas no es repartida solamente entre mi preuniversitario. Entre todos los estudiantes de 12 grados se reparten las carreras, ¿entiendes? Del municipio entero. Me aprobé las 3 pruebas de ingreso y cogí medicina. Algo que les puedo contar aquí es que en Cuba es obligatorio pasar el servicio militar. El servicio militar para los hombres en Cuba es obligatorio. Obviamente hay personas que se escapan, personas que resuelven, personas que hacen de todo para librarse de eso, o por enfermedades, por cuestiones así. En mi año empezó una excepción. Los varones que cogieran medicina no tenían que pasar el servicio militar. Como que más varones pidieron medicina, yo creo que por ese tema, para librarse del servicio militar, porque es una realidad. ¿Quién quiere pasar el servicio militar con el trabajo que se pasa de por sí en Cuba? Imagínate, en una unidad militar. Empecé medicina con 18 años. Es una universidad de ciencias médicas que tiene, por ejemplo, la facultad de medicina, la facultad de enfermería, la facultad de estomatología, los técnicos de la salud, algo así. Entiendo, todo es relacionado a la salud. Yo me tuve que ir becado para Camagüey, porque yo no me quedé en la sede de Florida. Yo me fui para Camagüey, que Camagüey queda de Florida a 35 kilómetros más o menos. Es cerca relativamente, no es tan lejos. Pero yo me bequé, yo estuve becado primero y segundo año. Uno aprende tantas cosas en la vida universitaria, uno descubre tantas cosas. Bueno, en Cuba actualmente ya no vale la pena ni tener vida universitaria, es una realidad, porque sabes que el título en Cuba no te vale para nada, es la realidad ya. Tercero y cuarto año de medicina yo me regresé para Florida, yo hice esos 2 años en Florida y bueno, viajaba en mi casa al hospital en bicicleta. Quinto año yo me volví a cambiar para Camagüey, me fui para Camagüey, entonces ya en quinto año yo no me bequé, estuve alquilado. Estaba alquilado en Cuba, en una casa, en un apartamentico, y iba a los hospitales que me correspondían en ese entonces, según las rotaciones que estaba haciendo. Yo me gradué en el 2020, cuando el virus, que ustedes saben, estaba en su apogeo, ¿verdad? Durísimo. Me gradué en ese tiempo, que fue una graduación atípica, no era como las graduaciones de medicina en Cuba normalmente, esa fue más restringida, incluso había que usar tapabocas, fue todo muy diferente a todos los años anteriores. Y bueno, de ese tiempo fue un tiempo difícil, o sea, la vida en Cuba cambió, bueno, cambió la vida en el mundo entero, es una realidad, pero en Cuba yo creo que lo sentimos más que en muchos otros países. En Cuba hicieron cuarentena, en Cuba, o sea, se empezó a escasear aún más de lo que ya venía hace muchos años, todo, o sea, la comida, todo, cuando la cuarentena no se podía ni salir de la casa. Yo me acuerdo que fui un fin de semana a Florida y Florida metieron cuarentena
en una zona en el distrito de Argentina y no se podía cruzar para el otro lado, entonces yo no pude regresar para Camagüey. Me acuerdo que mi mamá, mi tía vivían del otro lado, entonces yo vivía en la parte argentina con mi abuela y con mi papá y nos llevaban Java hasta allí, Java, una bolsa con comida, con cosas que nos hacían falta, aseo, nos llevaban con bolsas las cosas hasta ahí, hasta donde estaba la división, policía, no sé, otras personas que estaban ahí encargadas de que nadie pasara, entonces llegaban hasta ahí como que desinfectaban todo, ellos te agarraban la bolsa, te la llevaban donde tú estabas y tú veías a tu mamá, a tu tía de lejos, así era como, de película, eso fue tiempos difíciles, horrible. Yo no me quiero acordar de ese momento. En Cuba se vivía una tensión, era un sufrimiento, una tristeza en ese momento. Bueno, igual que ahora que hay mucha tristeza en Cuba, pero ese tiempo fue tan difícil. Comencé a estudiar psiquiatría infantil en Camagüey. Yo vivía en Camagüey, en todo este tiempo yo seguía viviendo en Camagüey, solamente iba a Florida de visita los fines de semana o así, en algún momento determinado. Yo trabajaba en el Hospital Pediátrico de Camagüey, que es conocido como La Colonia. Ahí es donde está el servicio de psiquiatría infanto-juvenil, que es la parte de la psiquiatría que yo estaba haciendo, la que me estaba especializando. El hospital me quedaba cerca. Fue una etapa de mi vida bastante buena dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, obviando las necesidades, los trabajos que se pasan, independientemente de que yo estaba haciendo psiquiatría y que tuve que trabajar en zona roja como si fuera un pediatra, que eso está muy mal, pero bueno, haciendo cosas que no me corresponden, pero bueno, eran tiempos de crisis, de necesidad y todo que fuera médico tuvo que asumir roles que no le correspondían. Independientemente de que la educación en Cuba es gratuita, incluso la carrera de medicina es gratuita, no sé el libro que si tengas que comprar o algo así, no es tan gratuita al final, porque al final en Cuba todo te lo cobran. Al final tienes que, cuando te gradúas, el sueldo no es un sueldo que valga la pena, no es un sueldo que diga, coño, este es el sueño de un médico. No, te pagan una porquería. Tienes que cumplir servicio social, no, yo no porque yo empecé a hacer una especialidad, pero los médicos generales tienen que cumplir servicio social de difícil acceso, o sea, un monte que no entra ni Dios, en las peores condiciones, que los médicos ahí tienen que ser magos y arreglársela con lo que aparezca, tipo los tiempos de los indígenas que resolvían con cualquier cosa de la naturaleza. Bueno, así mismo es eso, y además te regulan a los médicos para que no puedan salir de Cuba, para que no puedan conocer el mundo. En el año terminal de la especialidad, o ya cuando eres especialista, te regulan, a no ser que busquen la manera de quitarte la regulación o desertar cuando vas a una misión médica a otro país, como hacen muchos médicos. ¿Por qué es que a mí me llama tanto la atención muchas cosas en Uruguay? Bueno, se debe, como les he dicho, en Cuba todo es estatal, todo responde al Estado, no hay empresas extranjeras, no hay empresas privadas. En Camagüey no existen centros comerciales grandes como los de aquí, como los shopping, como Tres Cruces, Montevideo Shopping, Punta Carreta, Portones, o sea, todo ese shopping que acá se conoce y que en el resto del mundo hay, en otros países se conoce quizás como mall o algo así. En Camagüey al menos no existe eso. En La Habana puede que hay algunos, no sé si en Varadero, que son zonas turísticas, creo que también hay, no sé porque yo no conozco Varadero. No existen lugares como por ejemplo McDonald's, un Burger King, un Starbucks, no sé, lugares así. En Camagüey no existen. No existen lugares de diversión así como estos de acá. No existe, bueno, nada, no existe nada. En el 2021 fue cuando comenzó esa oleada migratoria que todo el mundo se quería ir de Cuba, que todo el mundo empezó a vender sus casas, sus cosas para irse de Cuba, porque los cubanos tenemos libre visado con pocos países y de Latinoamérica en aquel entonces creo que solamente había libre visado con Guyana, pero creo que en 2021, no recuerdo la fecha, pero abrieron Nicaragua. Y ahí fue cuando muchas personas empezaron a ir por Nicaragua para seguir cruzando fronteras hacia Estados Unidos. Y así fue como se fueron muchos conocidos míos, amistades, incluso familia también. Ahí más atrás vine yo también, me entraron a mí los planes de irme de Cuba. Y así fue como terminé en Uruguay, lo que yo no lo hice por Nicaragua, yo vine por Guyana para acá, para Uruguay. Que nunca les he hablado sobre mi trayectoria, sobre mi proceso migratorio, lo que yo tuve que hacer, sacrificar, vender, resolver para poder llegar a Uruguay. Pero bueno, si quieren en algún video más adelante me lo dejan saber, así les cuento un poco más acerca de esto. Otro dato que les puedo agregar de mi vida, y yo sé que a mucha gente le da curiosidad porque me lo han dejado en muchos videos, en esa etapa antes de yo salir de Cuba, yo vivía en pareja, yo vivía con mi pareja en aquel entonces. Así que bueno, un datico extra ahí, no voy a dar muchos detalles, pero vivía con mi pareja de aquel entonces. El casco histórico de Camagüey es precioso, es hermoso. Camagüey hay una cantidad de iglesias
de estas calles empedradas, tantos lugares llenos de historia que lamentablemente muchos están ya descuidados. Pero aunque el casco histórico de Camagüey lo mantienen bastante bien, tiene plazas y parques que a mí me encantan de verdad. Además las calles de Camagüey tienen una forma muy singular, sobre todo las del casco histórico. Aquí estoy viendo aquí el fondo, miren esa iglesia a mí me encanta. A mí me encanta esa iglesia. Y esto que hay aquí al lado creo que es una escuela secundaria. A ver si veo algo más relevante aquí que a mí me encanta de Camagüey. Sin duda, esta zona de aquí es una de mis zonas favoritas de Camagüey. En Camagüey también hay, que de hecho es por esta calle que está para acá, hay mucha cultura de cines. De hecho, hay una calle que se le dice la calle de los cines porque hay muchos cines. Yo iba mucho al cine en Camagüey, incluso en Camagüey hay cine 3D, que en otras provincias creo que no hay ni cine 3D, Camagüey sí. Pero me encanta, miren esta zona, las iglesias, la plaza. Esto aquí es precioso, a mí me encantaba. Por aquí uno se podía sentar a tomar café en no recuerdo cómo se llama esto, pero creo que es Santa Cecilia. Me encantaba, de verdad que sí, era una de mis zonas favoritas para salir a sentarme con amistades, compartir. Me encantaba. A mí la verdad me gusta mucho Camagüey, es una lástima que esté como esté, ¿no? Bueno, y es una lástima también que tenga esa imagen ahí arriba, que eso si no lo comparto, esto lo eliminaría. Si me dicen que les haga el video de todo lo que yo tuve que hacer para venir hasta Uruguay, bueno, les cuento bien todo eso, pero les cuento que, como un detallito así por arribita, que como 2 meses antes de salir de Cuba, yo me desvinculé de la medicina para que no me regularan. Y trabajé hasta en un bar. O sea, yo que en mi vida había hecho nada de eso. A mí me da una pena porque yo decía, Dios mío, si me ve alguien que estudió medicina conmigo, alguien que trabajó conmigo. Pero que si al final, actualmente en Cuba, los universitarios, los médicos dejan la carrera porque no da resultados y se van a trabajar en esos servicios. Eso se lo cuento en otro video si ustedes me dicen que les cuente todo acerca de lo que tuve que hacer para salir de Cuba y llegar a Uruguay. Y creo que les hice el cuento de la buena pipa, les he formado un reguero ahí que a lo mejor ni me entendieron. Esperemos que sí, que me entiendan un poco. Quizás me faltaron muchas cosas por decirle, pero imagínense, yo le cuento mi vida entera, no terminamos ni mañana. Entonces nada, quise como que dar un resumito ahí de algunos detallitos relevantes de mi vida en Cuba, o quizás algunos no son ni tan relevantes, y quizás sí me faltaron muchos relevantes, que quizás ahorita me doy cuenta que me faltó. Pero bueno, se los puedo dejar para otro video. Si hay algo específico que ustedes quieran saber de mi vida en Cuba, caballero, coméntenmelo y hacemos otro video, entonces hacemos una segunda parte. Ahora, muchas gracias por ver este video y espero que me ayuden suscribiéndose al canal, que eso me ayude muchísimo, que le den like, que me comenten qué les pareció y nos vemos en el próximo.